Bueno, rapidito, primero, algunos de los datos de esta encuesta preparada por Bendixen Anamandi Internacional sobre los viajes a Cuba. Bueno, esperaba tener una versión que viéramos más claro, pero hay una cantidad de datos ahí que establecen. Cuando se habla en este caso de los viajes, hay una división clara entre los que nacieron aquí y los que nacieron en Cuba y están aquí. La suma da, en el caso de los viajes, 42% a favor, 51% en contra. Y en el caso del embargo, que es la que viene a continuación, va a aparecer en un instante la otra, la suma da 56% a favor de que se mantenga el embargo, 36% en contra de la existencia del embargo. Ese era capítulo 1, hablar de los números. Uno de los autores, uno de los socios de la empresa que hizo la encuesta, el señor Fernán Amandi, que es socio ejecutivo de Bendixen y Amandi Internacional, está con nosotros. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Pedro. Muchas gracias por acompañarnos. Un placer decirles bienvenida a nuestra colega Ninosca Pérez Castellón. Ustedes la escuchan en Radio Mambí, la tenemos robada para que la puedan ver hoy con nosotros en América TV. Pedro. Gracias por estar aquí. Capítulo 1, ¿por qué la pregunta sobre viajes de ciudadanos estadounidenses? ¿Por qué una pregunta que no diga, por ejemplo, viajes de cubanos, que es el tema, vamos a decir, más controversial que hay aquí en el show? Bueno, la idea era ver hasta qué nivel la comunidad de Miami-Dade, donde este tema más central, más debatido, más apasionado, estaban con lo que eran todos los ciudadanos americanos. Y es un fenómeno muy interesante porque en lo que es la comunidad en su totalidad, la comunidad de los votantes están a favor, pero dentro del voto cubano-americano, como acabas de demostrar, los cubanos están en contra de estos viajes a Cuba, que se ve en la misma tendencia dentro del embargo también, además. Lo que dice el señor Amandi, por cierto, para que quede claro, cuando él habla de toda la comunidad, habla de todos los habitantes del condado de Miami-Dade. Bueno, los votantes registrados de todas las nacionalidades, incluyendo, por supuesto, los anglosajones, cuando hablamos de todos los votantes registrados. De toda la comunidad afroamericana, la comunidad anglosajona. Pero, Pedro, yo creo que hasta otro fenómeno que para mí fue bastante sorprendente. Si esta encuesta se hubiera elaborado con cubanoamericanos, todos los que son votantes registrados y los que están residentes, yo creo que hubiéramos visto números más moderados. Pero lo que pasa es que en el voto cubano tenemos una sobrerepresentación del exilio histórico todavía, que tiene un punto de vista que dice que no hacia eliminar las sanciones en contra del embargo y el levantamiento de viajes. Así que es un fenómeno donde vemos, aquí está la evidencia de por qué hay una postura de no querer cambiar esto de forma política, porque las consecuencias políticas siguen estando con el electorado cubanoamericano. ¿Qué me dice Ninosca? Bueno, yo estoy muy sorprendida con esto porque en otras ocasiones siempre te van diciendo, año tras año que hay elecciones, yo tengo a toda la prensa diciendo, no, ya el exilio ha cambiado, ya es distinto. Yo digo, señor, la mejor encuesta es en el momento de las elecciones, porque todavía no ha ganado aquí un candidato que haya salido a decir que él apoya el levantamiento del embargo. Ni siquiera un Joe García, que tiene otras tendencias, se atreve a decirlo porque no gana unas elecciones. Entonces, para mí no es sorprendente, esto es lo que yo siempre he manifestado. Lo que sí me sorprende es que en otras ocasiones han dicho que se ha cambiado. Esto es un cambio dentro de esa posición que había anteriormente o sigue siendo la misma tendencia. Bueno, no, dentro de lo que es, como dije antes, hay que entender el punto de vista o la premisa de que el electorado es muy distinto a lo que es la población cubanoamericana. Y viendo dentro de lo que es el electorado, esta tendencia más o menos se ha mantenido. Ahora, no son los márgenes que eran antes. Acuérdate que el apoyo hacia el embargo, nada más que hace 15 años detrás, era casi un 80% a favor, un 20% en contra. Así que vemos ahora una tasa de 56 a 36, te dice que va cambiando un poquitico, pero sigue siendo mayoría. Ahora, lo que nos pareció también sumamente interesante fue que en los votantes de origen cubanoamericano, personas nacidas en este país, no tienen el punto de vista de los nacidos en Cuba. En ese momento, esos votantes favorezcan no solamente los viajes sin restricciones, pero también que no continúe el embargo. Así que es algo para el futuro que yo creo que se sigue desarrollando. Un detalle adicional, que para esto no preparamos gráfica, pero que habla de lo que mencionaba Fernán. 48% de los cubanos que participaron de la encuesta llegaron entre los 60s y los 70s. Y 52%
de los 80 para adelante. Esto incluye obviamente la gran llegada de los 80, del éxodo del Mariel. O sea que vamos a decir que está como un poco pareja la cantidad de gente del llamado exilio histórico y la gente de la nueva oleada, digamos, ¿no? Desde el punto de vista de lo que es el componente demográfico. Ninosca, una cosa que me llama la atención, y hoy leí un artículo que me dejó asombrado porque decían, esto es parecido a una encuesta que hubo recientemente en la que se mostraba una cantidad de gente muy grande a favor de los viajes y en contra del embargo, pero esta encuesta no es parecida a eso. Es totalmente distinta a ese tipo de encuesta, pero lo que de nuevo me llama la atención, y no sé si hay diferencias en ya que ustedes han cogido el electorado después del 80, ¿ese electorado vota con la misma consistencia que vota el electorado anterior? No, bueno, o sea, la pregunta es una pregunta muy interesante porque, como te digo, el exilio histórico de la década de las personas que vinieron en los 50, 60 y 70, eso no se pierde en ninguna elección. En este país, los que votan tienen el peso y la voz más fuerte. Y es por eso que uno dice, estudiando la demográfica de la población, tienen un sobrepeso en el electorado. Y yo creo que es por eso que siguen teniendo ese punto de vista y no vemos ningunos cambios en términos de la política entre los mismos congresistas y otros líderes de la comunidad, porque saben que ese número se mantiene dentro de esa población. Ya en cuanto empezamos a ver los cambios que de poco a poco vienen, yo creo que hay evidencia de eso también en la encuesta, van a ver a lo mejor otro punto de vista. Muy brevemente, si el señor Crist decide ir a Cuba, según esta encuesta, corre el riesgo de perder una cantidad de votos. Yo creo que más que corre un riesgo, podría ser un error fatal que le puede costar la gobernación. Los números no mienten y los números dicen muy claramente, solamente el 5% del votante cubano-americano dice que está más inclinado a votar hacia él si él hace esta gestión. Mientras que el 42% de los cubanos, y estos no son cubanos que van a votar por Charlie Crist, porque lo dice la encuesta, son cubanos que tienen una tasa de aprobación favorable hacia Crist, que lo están considerando o que están indecisos en la contienda, que dicen que él, esta movida, lo hacen más probable no votar a favor de él. Es muy peligroso. En la política no se pueden hacer errores así. Claro. Creo que antes de ir a Cuba con la encuesta ya determinaron que no van a votar por él, así que no le hace falta ni el viaje. Si habían entregado dinero para el pasaje, que se lo devuelvan. Que se lo devuelvan. Gracias por acompañarme, un gusto tenerlos aquí. Siempre un gusto estar aquí. Muchas gracias.